Sí, claro, doctor. Aquí ya tenemos en nuestra aula virtual al distinguido maestro don Alberto Blanco Uribe, a quien tengo el agrado de saludar. Y por supuesto, bueno, adelante, doctora. Bien, buenas tardes para todos y todas. Tengo el inmenso honor de presentar a nuestro siguiente expositor, el doctor Alberto Blanco Uribe Quintero, quien nos disertará sobre la conferencia titulada El derecho al patrimonio cultural y la administración patrimonial. De seguido leeré brevemente la síntesis curricular de nuestro distinguido expositor. El doctor Alberto Blanco Uribe Quintero es abogado y máster en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, máster en Derecho Público y en Derecho Ambiental de la Universidad de Estrasburgo, Francia, máster en Derechos Humanos de la Universidad Castilla de la Mancha, España, consultor en Ambiente, Patrimonio Cultural y Paisaje, radicado en Francia, coordinador del Observatorio Iberoamericano de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Paisaje de la Asociación Juristas de Iberoamérica, consultor del método pedagógico International Reconnecting with Your Culture, profesor universitario de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos, conferencista internacional. Bienvenido, doctor Alberto Blanco Uribe, a este Seminario Euroamericano de Derechos Fundamentales. Buen día, muchísimas gracias. Quiero agradecer particularmente a la Universidad de Juárez, Autónoma de Tabasco, principal organizador del evento en conjunto con ASDEFUN, muy particularmente a nuestro querido presidente Juan Manuel Morel por haber tenido la gentileza de transmitirme la invitación directamente para participar en nuestro evento. Entiendo que se ve la presentación. Perfecto, doctor. Sí, y mi imagen, ¿correcto? Su imagen no la veo, no sé si es porque, a ver, veo solo la presentación, no sé si los demás sí la pueden ver. De hecho, doctor, le vemos perfectamente bien. Muy claro, bien. no tenga usted el cuidado, estamos viendo la presentación y estamos viendo a su persona. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a darle comienzo a nuestra intervención, que he intitulado El derecho al patrimonio cultural y la administración patrimonial. En materia de derechos humanos debemos partir siempre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, particularmente, por supuesto, de todo lo relativo al reconocimiento de que el ser humano nace libre e igual en condiciones de dignidad y en especial en cuanto al derecho al patrimonio cultural se refiere, aludir al artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, del cual emerge el derecho al patrimonio cultural, como lo vamos a ver, y en interdependencia, por supuesto, con otros derechos que en esta materia se tornan hacia lo cultural, como lo son el derecho a la educación, cuando este es entendido como un derecho a la educación para la ciudadanía, educación en derechos humanos, educación ambiental y educación para el patrimonio cultural. En interdependencia, a su vez, con otros derechos previstos en esta declaración, como lo son, desde nuestra perspectiva, el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que involucran la gestión del patrimonio cultural. Y todo esto, por supuesto, tratándose ahora de derecho administrativo, que es lo que vamos a ir hermanando, el principio de una administración pública al servicio del ciudadano, digamos, destacando, subrayando que es al servicio de la persona, hacia donde está dirigida como motor principal, como móvil, como razón de ser de la administración pública, su actuación. Pues bien, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre también contiene, aunque con unas palabras más, palabras menos,
reconocimiento explícito del derecho de toda persona a participar en la vida cultural. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es esencialmente una convención en materia de derechos civiles y políticos, contiene una norma que, en referencia al tema cultural, obliga a los estados a tomar medidas que aseguren la efectividad de los derechos sobre cultura. En este orden de ideas, en el sistema interamericano, el Protocolo de San Salvador, adicional a esta convención, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, consagra el tema patrimonial tanto desde la perspectiva ambiental, es decir, patrimonio natural, como el derecho a vivir en un medio ambiente sano y la protección, preservación y mejoramiento del ambiente, el derecho a la educación, al cual hicimos alusión anteriormente, y en específico como derecho a los beneficios de la cultura, muy particularmente el derecho también a participar en la vida cultural y artística de la comunidad, cosa que vamos a ir desentrañando desde la perspectiva del derecho al patrimonio cultural. Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, extendido hoy en día, y ambientales, del año 66, consagra este derecho en su artículo 15 a participar en la vida cultural, reitera o más bien establece en el plano universal la obligación de los estados de tomar medidas para la conservación, el desarrollo y la difusión de la cultura. Por otra parte, insiste en el derecho a la educación en derechos humanos, a la educación para la ciudadanía de la que estamos aludiendo, y el derecho de libre determinación de los pueblos, que es el que le da cabida, en virtud de la interdependencia de los derechos humanos, al derecho al respeto de la diversidad cultural. Por su parte, la Declaración de Estocolmo de Naciones Unidas del año 72, la declaración que está cumpliendo 50 años hoy este año, la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, es la primera vez que a nivel internacional se reconoce en el mundo el derecho a la protección del ambiente, o simplemente el derecho al ambiente o un ambiente sano, y además estableciendo la obligación del Estado de proteger al medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, que es lo que trae de por sí el ingrediente clave de la equidad inter e intrageneracional, que junto al concepto de desarrollo sostenible, sobre el que vendremos más tarde, nos conduce a la idea de patrimonio, a la idea de diálogo intergeneracional que implica esta idea de patrimonio natural y cultural. Esta vinculación entre los temas ambientales o el derecho al ambiente y los otros derechos humanos e interdependencia está muy recientemente reiterado por Naciones Unidas a través de su Consejo de Derechos Humanos en esta resolución 4813 de apenas octubre de 2021. Importantísima es la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que también está en su 50 aniversario en este año. Esta convención, sobre la cual nos vamos a detener un rato, o vamos a volver a ella sucesivamente durante la intervención, no consagra de forma explícita el derecho humano al patrimonio cultural, pero todos los especialistas, la doctrina en esta materia es conteste junto a las interpretaciones, incluso de naturaleza jurisprudencial, de que esta es la convención que le da nacimiento al derecho al patrimonio cultural de la humanidad, como visto como un derecho que implica para el ciudadano una garantía de conservación, una posibilidad real de acceso efectivo a la contemplación y al disfrute, con obligaciones precisas para los estados, sobre lo cual volveremos más adelante. Esta convención nos define en primer término lo que ella entiende por patrimonio mundial cultural de la humanidad, siendo el patrimonio cultural los monumentos, conjuntos y lugares, obras del hombre o conjuntas con la naturaleza, que tengan valor universal excepcional desde el punto de vista de la UNESCO, que es la institución que gestiona este convenio, y que de encontrar que una propuesta de un Estado relativa a un patrimonio cultural de carácter universal o de la humanidad
tenga estas categorías de ser excepcional y universal, entonces lo inscribe en la lista del patrimonio mundial, quedando allí definitivamente protegido a escala internacional y con obligaciones para el Estado respectivo territorial. El patrimonio cultural es un tema que está a nivel internacional poblado de tratados, protocolos, convenciones internacionales que lo regulan, y además de esta convención que les acabo de mencionar y sobre la cual volveremos porque es vital en nuestra materia, les quiero mencionar la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es también gestionada por la UNESCO y que es el paralelo de la anterior, porque la Convención sobre el Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Humanidad se refiere al patrimonio material, es decir, a lo tangible, a los inmuebles, a las construcciones, edificaciones, monumentos, pero también a las esculturas, a las pinturas, etcétera, mientras que la Convención de 2003 de la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial se refiere a lo intangible, a las danzas, a la cultura culinaria, a los cantos, a los conocimientos ancestrales. Y la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, también gestionada por la UNESCO, que es una institución clave en esta materia, y que en ella confluye el reconocimiento del derecho a la identidad cultural, del derecho al respeto de la diversidad cultural, del derecho a la participación ciudadana y a la consulta pública en esta materia, del derecho del acceso a la información y del derecho al patrimonio cultural. No se puede pasar por aquí sin mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño por dos razones muy importantes. La primera, porque ella insiste en el tema de la educación, insisto, un derecho a la educación que va mucho más allá de una matrícula escolar. No, un derecho que implica la formación de una persona útil para la sociedad, es decir, una persona formada en derechos humanos, sensibilizada sobre el tema patrimonial, tanto en lo ambiente como en lo cultural, y apta para tomar parte en los procedimientos de participación ciudadana en la toma de decisiones. Y por supuesto, explícitamente también el derecho marco en la materia cultural, que es el derecho a participar libre y plenamente en la vida cultural y que incluye el derecho al patrimonio cultural. Y en el campo indígena, el Convenio 169 de la OIT, en conjunto con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es una temática interesantísima porque ella relaciona, como no podía ser de otra forma dentro de esa cosmovisión muy particular, el patrimonio natural y el patrimonio cultural junto al patrimonio inmaterial y al patrimonio material en una sola, en un solo objeto de tutela jurídica. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales, manifestaciones de ciencias, tecnología y cultura, es decir, lo inmaterial y lo material. Volviendo a la Convención del 72 sobre protección del patrimonio mundial, cultural y natural, ella ahora nos define lo que entiende por patrimonio natural y nos dice que son monumentos naturales, formaciones que constituyen el hábitat de especies animal y vegetal, lugares naturales que tengan valor universal excepcional. Y ese valor universal excepcional lo puede proponer un Estado, pero lo debe aprobar el Comité de Patrimonio Cultural de la UNESCO e inscribirlo en la lista respectiva. Esta viejísima convención del año 40 para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América tiene un carácter premonitorio porque ella es anterior a todo el tema de desarrollo de lo patrimonial, cultural y ambiental a nivel planetario, pero ella ya había tocado el tema del paisaje. El paisaje que hoy en día no solamente es un bien jurídico tutelado, sino que ha sido reconocido como un novedoso derecho humano en interconexión o interdependencia con el derecho al patrimonio cultural, tiene la particularidad de que vincula lo natural y lo cultural mucho antes de que lo hiciera la Convención de París del 72. Y esta idea lleva a lo que la UNESCO ha calificado hoy en día como paisajes culturales o paisajes bioculturales o paisajes patrimoniales.
Por supuesto que el tema del paisaje vuelve sobre la misma línea en una convención mucho más reciente, Convención de la Vida Silvestre de Europa del año 79, y por supuesto el Convenio sobre Diversidad Biológica del año 92 de Naciones Unidas, que nos trae los conceptos de áreas protegidas, hábitats y de protección in situ, lo cual hace alusión al paisaje y desde la perspectiva también de patrimonio y desarrollo sostenible. Y aquí nos aparece este también novedoso derecho a la ciudad, reconocido en el Foro Social de las Américas y que se ha venido expandiendo en esa vinculación de la cultura y del ambiente, cuando nos dice que el derecho a la ciudad contempla la preservación de la memoria y la identidad cultural, pero también el derecho al desarrollo, a un ambiente sano, a la preservación de los recursos naturales, a la participación en la planificación y gestión urbana y a la herencia histórica y cultural, en clara relación con una idea de derecho al ambiente que se concibe dentro de la idea de que las ciudades deben respetar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico. Y volviendo sobre el tema de la ciudad y al ya evocado tema del desarrollo sostenible, no podemos dejar de mencionar la Agenda 2030 de Naciones Unidas del año 2015, cuyo objetivo de desarrollo sostenible 11 se refiere justamente a la necesidad de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y particularmente en su punto 4, la necesidad de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. Esta idea de paisaje, que para América nos viene del año 40, como dijimos antes, es tomada en un convenio, el Europeo del Paisaje del año 2004, en forma especial, identificando el paisaje como un bien jurídico tutelado, para cuya gestión en manos de la administración pública, obviamente, debe implicar necesariamente el libre acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y el derecho a participar por parte de las personas en los procedimientos de toma de decisiones que tengan que ver con la gestión del paisaje, dentro de lo cual entra lo cultural, lo urbano y, por supuesto, lo rural, el medio natural, el medio que implica un paisaje. Y nos habla del derecho colectivo a la imagen del entorno vital, que es lo que ha venido desarrollándose como derecho al paisaje. La Declaración de Florencia sobre el paisaje nos habla claramente del paisaje es un bien común y el derecho al paisaje es una necesidad humana. E insistiendo en los programas participativos, porque esto no puede estar de espaldas a la persona, y, por supuesto, para que la persona pueda participar activamente, debe tener acceso a la información pública sobre la materia. Entonces, si llegamos al derecho administrativo, vamos a hablar del derecho administrativo global, del jus commune administrativo, porque los principios generales del derecho administrativo, tal como vienen recogidos en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano frente a las administraciones públicas, es un tema que nos permite observar que cuando hablamos de principios generales del derecho administrativo, no nos estamos refiriendo al derecho administrativo del país X o del país Z, sino que al derecho administrativo se autonomiza incluso en el plano internacional para, a través del derecho comparado, mostrarnos una serie de principios que es importantísimo conocer y cuya interpretación a través de las diversas altas cortes de justicia, tribunales constitucionales, etcétera, a través de un diálogo judicial en el cual muchas veces también interviene la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de del control de convencionalidad, y el diálogo judicial también con la Corte Interamericana, nos lleva a la construcción de una serie de principios comunes a todos nuestros países, que tienen como centro fundamental el girar en torno a que la actividad de la administración pública busca el bien común y debe estar basada en la idea de buena administración, que hoy en día sabemos que se habla incluso de un derecho humano a la buena administración. Ahora, estos principios generales del derecho administrativo son muchos y quiero hacer mención específicamente a unos pocos que no son los únicos,
pero que son muy importantes en la materia de la gestión de la cultura y particularmente del patrimonio cultural. Y que cuando hablamos de administración pública, no importa si se trata de un ministerio o de una secretaría de cultura o de un instituto de patrimonio cultural u otra denominación, aunado ello a la coordinación interorgánica, porque a más que haya una institución administrativa propia para la cultura, como lo hemos estado desarrollando, no puede el tema gestionarse al margen de, por ejemplo, la estructura administrativa que se ocupe del ambiente, del urbanismo, del turismo, de la educación, incluso de la defensa en muchos casos y otros organismos. Y por supuesto que ello en los distintos niveles territoriales, nacionales, provinciales, municipales y locales. Entendiendo esto, vamos a mencionar el principio de instrumentalidad o principio de una administración pública en función de la calidad de vida. Una administración pública, como dijimos, instrumento del bienestar de la persona humana, la necesidad de que se respete el principio de protección de los derechos de la persona, principio que va de la mano del siguiente que menciono, que es el principio de legalidad, pero entendiendo que la legalidad, sentido marco, que incluye la constitucionalidad, presupone también la sujeción a los derechos humanos por el principio de preeminencia de los derechos humanos, que están por encima incluso de la Constitución o en el mismo rango de acuerdo a las tesis que existen. Por supuesto, el principio de información, de acceso a la información pública, en donde el secreto es la excepción, aunado al principio de transparencia. Luego, la obligatoriedad de la consulta pública en materia de gestión del patrimonio y del ambiente y los procedimientos de participación ciudadana en el entendido de que toda toma de decisión debe en su procedimiento de conformación introducir las variables ambiental y cultural. Bien, en cuanto al derecho al patrimonio cultural, en particular, tenemos que, ya les había dicho que la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, así como la Convención sobre la protección del patrimonio cultural inmaterial, no expresan el derecho humano al ambiente, pero de sus textos emerge, como la doctrina y la jurisprudencia lo ha establecido a nivel internacional, en virtud de que ambas convenciones establecen claramente a cargo de los estados la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural y la obligación de garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, el derecho al patrimonio cultural tiene dos grandes vertientes. El derecho al patrimonio mundial, cultural o natural de la humanidad, que es de naturaleza material, que es cuando ese patrimonio está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en virtud de su universalidad y excepcionalidad, y el patrimonio mundial inmaterial de la humanidad, que siempre es cultural y que está inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, listas estas administradas por la UNESCO. Pero existe, aparte del derecho al patrimonio mundial cultural y natural de la humanidad, el derecho al patrimonio cultural pura y simplemente, que es aquel que no está inscrito en esas listas de la UNESCO, pero que sin duda tienen valor regional, nacional o local, sea material o inmaterial, y que es reivindicado como tal por la comunidad. Entonces, con esta caricatura que les quiero representar, este señor conquistador representa el poder a la administración pública y este indígena representa a la ciudadanía, a las personas. Y es a partir de la voluntad de las personas que se identifican en virtud del ejercicio del derecho a la identidad cultural con determinados elementos que los reconoce como patrimonio, que tiene ese valor para él, y es de allí que la administración pública debe entonces sucesivamente tomar las medidas para protegerlo. No puede un elemento definirse como patrimonio cultural por voluntad del poder, sino por voluntad de las personas.
Entonces, el derecho al patrimonio cultural es un derecho de libertad. Sí, por una parte lo es, porque la persona se identifica y participa libremente en la actividad cultural sin injerencia estatal, y ello porque el derecho a la identidad cultural deviene en interdependencia del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Pero por otro lado, el derecho al patrimonio cultural es también un derecho prestacional, porque como lo vimos de las dos convenciones citadas, el Estado debe dictar y ejecutar medidas que permitan la gestión racional y sostenible del patrimonio cultural. Entonces, en cuanto a la gestión pública del patrimonio cultural como derecho prestacional, el Estado, por órgano de la administración pública, debe asumir la gestión racional y sostenible del patrimonio cultural, lo cual implica identificar, conocer, declarar, inventariar, proteger, salvaguardar, conservar, preservar, difundir, facilitar el acceso y asegurar su transmisión a las generaciones futuras. Sea este patrimonio artístico, arquitectónico, histórico, paleontológico, etnológico, religioso, paisajístico, etcétera, en todas sus variedades. En conclusión, entonces, el patrimonio, dentro del concierto de los derechos culturales, requiere de políticas públicas de identificación, valoración, tutela, restauración, conservación y gestión sostenible, con acceso a la información, consulta pública y participación ciudadana. Estamos entonces, o debemos estar entonces, en presencia de una administración pública especializada y comprometida con la persona. Y cuando hablo de una administración pública, insisto en la idea de coordinación interorgánica. Muy agradecido por la atención que me han dispensado. Muchas gracias, maestro Alberto Blanco Uribe, jurista venezolano de nacionalidad mundial, marca continental, no marca país, sino marca continental. Para la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales, ASDEFUN, su asociación, es un lujo contar con una ponencia como la suya. A continuación, el maestro Luis Abraham Paz le hará entrega de su acreditación como conferencista en nuestro primer seminario euroamericano de Derecho Público y Derechos Fundamentales. Adelante, Luis Abraham. Claro, por supuesto. Gracias, querido doctor Morel. Sin lugar a dudas, hago mías también las palabras de nuestro querido presidente Juan Manuel Morel y me siento sumamente contento, complacido por la oportunidad tan maravillosa de tener en este foro académico euroamericano personalidades del más alto nivel académico, por supuesto, como también lo es la persona del doctor Alberto Blanco Uribe Quintero. No podía llevarse a cabo este magnífico foro sin la presencia de un grande jurista venezolano, como lo es la persona del doctor Blanco Uribe. Y entonces, sin más preámbulo, le pido por favor al profesor Gilberto, coordinador de logística de este evento, si nos apoya, por favor, con la constancia virtual de participación del doctor Alberto Blanco Uribe. Maestro Gilberto, si me apoya usted, por favor. Con gusto, un momento. Bien, gracias, muy amable, maestro Gilberto. Tengo el agrado de entregar la constancia de participación que dice lo siguiente. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por supuesto, querido doctor, considérela ya su casa. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en México, a través de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos, otorgan la presente constancia a un ciudadano universal y del mundo, al doctor Alberto Blanco Uribe Quintero, por haber impartido la conferencia El Derecho al Patrimonio Cultural y la Administración Patrimonial en el marco del Seminario Euroamericano de Derecho Público, Derecho Administrativo y Derechos Humanos, realizado el día 27 de abril del año 2022 a través del Aula Jurídica Virtual de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y firman el presente documento el doctor Arturo Magaña Contreras, director de este campus universitario,
y nuestro querido presidente de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales, el doctor Juan Manuel Morel Pérez. Ha sido todo un lujo, querido doctor Blanco Uribe, haber escuchado su disertación y sobre todo abrir nuevos horizontes con motivo de la progresividad de los derechos humanos. Digo, en muy pocas ocasiones tenemos esta oportunidad de escuchar estos nuevos horizontes como el derecho humano al patrimonio cultural, que al menos muy pocos ordenamientos constitucionales lo consagran como tal. Así que nuestro reconocimiento, querido maestro, enhorabuena, muchísimas gracias y un fuerte, muy fuerte y grande abrazo para usted. Muchísimas gracias. Saludos. Buenas Saludos. tardes. Buenas. ¿Continuamos, doctor? Sí, claro, doctor. Aquí ya tenemos en nuestra aula virtual al distinguido maestro don Alberto Blanco Uribe, a quien tengo el agrado de saludar. Y por supuesto, bueno, adelante, doctora. Bien, buenas tardes para todos y todas. Tengo el inmenso honor de presentar a nuestro siguiente expositor, el doctor Alberto Blanco Uribe Quintero, quien nos disertará sobre la conferencia titulada El derecho al patrimonio cultural y la administración patrimonial. De seguido leeré brevemente la síntesis curricular de nuestro distinguido expositor. El doctor Alberto Blanco Uribe Quintero es abogado y máster en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, máster en Derecho Público y en Derecho Ambiental de la Universidad de Estrasburgo, Francia, máster en Derechos Humanos de la Universidad Castilla de la Mancha, España, consultor en Ambiente, Patrimonio Cultural y Paisaje, radicado en Francia, coordinador del Observatorio Iberoamericano de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Paisaje de la Asociación Juristas de Iberoamérica, consultor del método pedagógico International Reconnecting with Your Culture, profesor universitario de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos, conferencista internacional. Bienvenido, doctor Alberto Blanco Uribe, a este Seminario Euroamericano de Derechos Fundamentales. Buen día, muchísimas gracias. Quiero agradecer particularmente a la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, principal organizador del evento en conjunto con ASDEFUN, muy particularmente a nuestro querido presidente Juan Manuel Morel por haber tenido la gentileza de transmitirme la invitación directamente para participar en nuestro evento. Entiendo que se ve la presentación. Perfecto, doctor. Sí, y mi imagen, ¿correcto? Su imagen no la veo, no sé si es porque, a ver, veo solo la presentación, no sé si los demás sí la pueden ver. De hecho, doctor, le vemos perfectamente bien. Muy claro, bien. no tenga usted el cuidado, estamos viendo la presentación y estamos viendo a su persona. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a darle comienzo a nuestra intervención, que he intitulado El derecho al patrimonio cultural
y la administración patrimonial. En materia de derechos humanos debemos partir siempre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, particularmente, por supuesto, de todo lo relativo al reconocimiento de que el ser humano nace libre e igual en condiciones de dignidad y en especial en cuanto al derecho al patrimonio cultural se refiere, aludir al artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, del cual emerge el derecho al patrimonio cultural, como lo vamos a ver, y en interdependencia, por supuesto, con otros derechos que en esta materia se tornan hacia lo cultural, como lo son el derecho a la educación, cuando este es entendido como un derecho a la educación para la ciudadanía, educación en derechos humanos, educación ambiental y educación para el patrimonio cultural. En interdependencia, a su vez, con otros derechos previstos en esta declaración, como lo son, desde nuestra perspectiva, el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que involucran la gestión del patrimonio cultural. Y todo esto, por supuesto, tratándose ahora de derecho administrativo, que es lo que vamos a ir hermanando, el principio de una administración pública al servicio del ciudadano, digamos, destacando, subrayando que es al servicio de la persona, hacia donde está dirigida como motor principal, como móvil, como razón de ser de la administración pública, su actuación. Pues bien, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre también contiene, aunque con unas palabras más, palabras menos, el reconocimiento explícito del derecho de toda persona a participar en la vida cultural. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es esencialmente una convención en materia de derechos civiles y políticos, contiene una norma que, en referencia al tema cultural, obliga a los estados a tomar medidas que aseguren la efectividad de los derechos sobre cultura. En este orden de ideas, en el sistema interamericano, el Protocolo de San Salvador, adicional a esta convención, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, consagra el tema patrimonial tanto desde la perspectiva ambiental, es decir, patrimonio natural, como el derecho a vivir en un medio ambiente sano y la protección, preservación y mejoramiento del ambiente, el derecho a la educación, al cual hicimos alusión anteriormente, y en específico, como derecho a los beneficios de la cultura, muy particularmente el derecho también a participar en la vida cultural y artística de la comunidad, cosa que vamos a ir desentrañando desde la perspectiva del derecho al patrimonio cultural. Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, extendido hoy en día, y ambientales, del año 66, consagra este derecho en su artículo 15 a participar en la vida cultural, reitera o más bien establece en el plano universal la obligación de los estados de tomar medidas para la conservación, el desarrollo y la difusión de la cultura. Por otra parte, insiste en el derecho a la educación en derechos humanos, a la educación para la ciudadanía de la que estamos aludiendo, y el derecho de libre determinación de los pueblos, que es el que le da cabida, en virtud de la interdependencia de los derechos humanos, al derecho al respeto de la diversidad cultural. Por su parte, la Declaración de Estocolmo de Naciones Unidas del año 72, la declaración que está cumpliendo 50 años hoy este año, la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, es la primera vez que a nivel internacional se reconoce en el mundo el derecho a la protección del ambiente, o simplemente el derecho al ambiente o un ambiente sano, y además estableciendo la obligación del Estado de proteger al medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, que es lo que trae de por sí el ingrediente clave de la equidad inter e intrageneracional, que junto al concepto de desarrollo sostenible, sobre el que vendremos más tarde, nos conduce a la idea de patrimonio, a la idea de diálogo intergeneracional que implica esta idea de patrimonio natural y cultural.
esta vinculación entre los temas ambientales o el derecho al ambiente y los otros derechos humanos e interdependencia está muy recientemente reiterado por Naciones Unidas a través de su Consejo de Derechos Humanos en esta resolución 4813 de apenas octubre de 2021. Importantísima es la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que también está en su 50 aniversario en este año. Esta convención, sobre la cual nos vamos a detener un rato, o vamos a volver a ella sucesivamente durante la intervención, no consagra de forma explícita el derecho humano al patrimonio cultural, pero todos los especialistas, la doctrina en esta materia es conteste junto a las interpretaciones, incluso de naturaleza jurisprudencial, de que esta es la convención que le da nacimiento al derecho al patrimonio cultural de la humanidad, como visto como un derecho que implica para el ciudadano una garantía de conservación, una posibilidad real de acceso efectivo a la contemplación y al disfrute, con obligaciones precisas para los estados, sobre lo cual volveremos más adelante. Esta convención nos define en primer término lo que ella entiende por patrimonio mundial cultural de la humanidad, siendo el patrimonio cultural los monumentos, conjuntos y lugares, obras del hombre o conjuntas con la naturaleza, que tengan valor universal excepcional desde el punto de vista de la UNESCO, que es la institución que gestiona este convenio, y que de encontrar que una propuesta de un Estado relativa a un patrimonio cultural de carácter universal o de la humanidad tenga estas categorías de ser excepcional y universal, entonces lo inscribe en la lista del patrimonio mundial, quedando allí definitivamente protegido a escala internacional y con obligaciones para el Estado respectivo territorial. El patrimonio cultural es un tema que está a nivel internacional poblado de tratados, protocolos, convenciones internacionales que lo regulan, y además de esta convención que les acabo de mencionar y sobre la cual volveremos porque es vital en nuestra materia, les quiero mencionar la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es también gestionada por la UNESCO y que es el paralelo de la anterior, porque la Convención sobre el Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad se refiere al patrimonio material, es decir, a lo tangible, a los inmuebles, a las construcciones, edificaciones, monumentos, pero también a las esculturas, a las pinturas, etcétera, mientras que la Convención de 2003 de la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial se refiere a lo intangible, a las danzas, a la cultura culinaria, a los cantos, a los conocimientos ancestrales. Y la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, también gestionada por la UNESCO, que es una institución clave en esta materia, y que en ella confluye el reconocimiento del derecho a la identidad cultural, del derecho al respeto de la diversidad cultural, del derecho a la participación ciudadana y a la consulta pública en esta materia, del derecho del acceso a la información y del derecho al patrimonio cultural. No se puede pasar por aquí sin mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño por dos razones muy importantes. La primera, porque ella insiste en el tema de la educación, insisto, un derecho a la educación que va mucho más allá de una matrícula escolar. No, un derecho que implica la formación de una persona útil para la sociedad, es decir, una persona formada en derechos humanos, sensibilizada sobre el tema patrimonial, tanto en lo ambiente como en lo cultural, y apta para tomar parte en los procedimientos de participación ciudadana en la toma de decisiones. Y por supuesto, explícitamente también el derecho marco en la materia cultural, que es el derecho a participar libre y plenamente en la vida cultural y que incluye el derecho al patrimonio cultural. Y en el campo indígena, el Convenio 169 de la OIT, en conjunto con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es una temática interesantísima porque ella relaciona, como no podía ser de otra forma dentro de esa cosmovisión muy particular, el patrimonio natural y el patrimonio cultural junto al patrimonio inmaterial y al patrimonio material en una sola
en un solo objeto de tutela jurídica. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales, manifestaciones de ciencias, tecnología y cultura, es decir, lo inmaterial y lo material. Volviendo a la Convención del 72 sobre protección del patrimonio mundial, cultural y natural, ella ahora nos define lo que entiende por patrimonio natural y nos dice que son monumentos naturales, formaciones que constituyen el hábitat de especies animal y vegetal, lugares naturales que tengan valor universal excepcional. Y ese valor universal excepcional lo puede proponer un Estado, pero lo debe aprobar el Comité de Patrimonio Cultural de la UNESCO e inscribirlo en la lista respectiva. Esta viejísima convención del año 40 para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América tiene un carácter premonitorio porque ella es anterior a todo el tema de desarrollo de lo patrimonial, cultural y ambiental a nivel planetario. Pero ella ya había tocado el tema del paisaje. El paisaje que hoy en día no solamente es un bien jurídico tutelado, sino que ha sido reconocido como un novedoso derecho humano en interconexión o interdependencia con el derecho al patrimonio cultural, tiene la particularidad de que vincula lo natural y lo cultural mucho antes de que lo hiciera la Convención de París del 72. Y esta idea lleva a lo que la UNESCO ha calificado hoy en día como paisajes culturales o paisajes bioculturales o paisajes patrimoniales. Por supuesto que el tema del paisaje vuelve sobre la misma línea en una convención mucho más reciente, Convención de la Vida Silvestre de Europa del año 79 y por supuesto el Convenio sobre Diversidad Biológica del año 92 de Naciones Unidas, que nos trae los conceptos de áreas protegidas, hábitats y de protección in situ, lo cual hace alusión al paisaje y desde la perspectiva también de patrimonio y desarrollo sostenible. Y aquí nos aparece este también novedoso derecho a la ciudad, reconocido en el Foro Social de las Américas y que se ha venido expandiendo en esa vinculación de la cultura y del ambiente, cuando nos dice que el derecho a la ciudad contempla la preservación de la memoria y la identidad cultural, pero también el derecho al desarrollo, a un ambiente sano, a la preservación de los recursos naturales, a la participación en la planificación y gestión urbana y a la herencia histórica y cultural, en clara relación con una idea de derecho al ambiente que se concibe dentro de la idea de que las ciudades deben respetar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico. Y volviendo sobre el tema de la ciudad y al ya evocado tema del desarrollo sostenible, no podemos dejar de mencionar la Agenda 2030 de Naciones Unidas del año 2015, cuyo objetivo de desarrollo sostenible 11 se refiere justamente a la necesidad de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y particularmente en su punto 4, la necesidad de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. Esta idea de paisaje, que para América nos viene del año 40, como dijimos antes, es tomada en un convenio, el Europeo del Paisaje del año 2004, en forma especial, identificando el paisaje como un bien jurídico tutelado, para cuya gestión en manos de la administración pública, obviamente, debe implicar necesariamente el libre acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y el derecho a participar por parte de las personas en los procedimientos de toma de decisiones que tengan que ver con la gestión del paisaje, dentro de lo cual entra lo cultural, lo urbano y, por supuesto, lo rural, el medio natural, el medio que implica un paisaje. Y nos habla del derecho colectivo a la imagen del entorno vital, que es lo que ha venido desarrollándose como derecho al paisaje. La Declaración de Florencia sobre el paisaje nos habla claramente del paisaje es un bien común y el derecho al paisaje es una necesidad humana.
e insistiendo en los programas participativos, porque esto no puede estar de espaldas a la persona y, por supuesto, para que la persona pueda participar activamente, debe tener acceso a la información pública sobre la materia. Entonces, si llegamos al derecho administrativo, vamos a hablar del derecho administrativo global, del jus comune administrativo, porque los principios generales del derecho administrativo, tal como vienen recogidos en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano frente a las administraciones públicas, es un tema que nos permite observar que cuando hablamos de principios generales del derecho administrativo, no nos estamos refiriendo al derecho administrativo del país X o del país Z, sino que al derecho administrativo se autonomiza incluso en el plano internacional para, a través del derecho comparado, mostrarnos una serie de principios que es importantísimo conocer y cuya interpretación a través de las diversas altas cortes de justicia, tribunales constitucionales, etcétera, a través de un diálogo judicial en el cual muchas veces también interviene la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de del control de convencionalidad y el diálogo judicial también con la Corte Interamericana, nos lleva a la construcción de una serie de principios comunes a todos nuestros países que tienen como centro fundamental el girar en torno a que la actividad de la administración pública busca el bien común y debe estar basada en la idea de buena administración, que hoy en día sabemos que se habla incluso de un derecho humano a la buena administración. Ahora, estos principios generales del derecho administrativo son muchos y quiero hacer mención específicamente a unos pocos que no son los únicos, pero que son muy importantes en la materia de la gestión de la cultura y particularmente del patrimonio cultural. Y que cuando hablamos de administración pública, no importa si se trata de un ministerio o de una secretaría de cultura o de un instituto de patrimonio cultural u otra denominación, aunado ello a la coordinación interorgánica, porque a más que haya una institución administrativa propia para la cultura, como lo hemos estado desarrollando, no puede el tema gestionarse al margen de, por ejemplo, la estructura administrativa que se ocupe del ambiente, del urbanismo, del turismo, de la educación, incluso de la defensa en muchos casos y otros organismos. Y por supuesto que ello en los distintos niveles territoriales, nacionales, provinciales, municipales y locales. Entendiendo esto, vamos a mencionar el principio de instrumentalidad o principio de una administración pública en función de la calidad de vida. Una administración pública, como dijimos, instrumento del bienestar de la persona humana, la necesidad de que se respete el principio de protección de los derechos de la persona, principio que va de la mano del siguiente que menciono, que es el principio de legalidad, pero entendiendo que la legalidad, sentido marco, que incluye la constitucionalidad, presupone también la sujeción a los derechos humanos por el principio de preeminencia de los derechos humanos, que están por encima incluso de la Constitución o en el mismo rango de acuerdo a las tesis que existen. Por supuesto, el principio de información, de acceso a la información pública, en donde el secreto es la excepción, aunado al principio de transparencia. Luego, la obligatoriedad de la consulta pública en materia de gestión del patrimonio y del ambiente y los procedimientos de participación ciudadana en el entendido de que toda toma de decisión debe en su procedimiento de conformación introducir las variables ambiental y cultural. Bien, en cuanto al derecho al patrimonio cultural, en particular, tenemos que, ya les había dicho que la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, así como la Convención sobre la protección del patrimonio cultural inmaterial, no expresan el derecho humano al ambiente, pero de sus textos emerge, como la doctrina y la jurisprudencia lo ha establecido a nivel internacional, en virtud de que ambas convenciones establecen claramente a cargo de los estados la obligación
de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural, y la obligación de garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, el derecho al patrimonio cultural tiene dos grandes vertientes. El derecho al patrimonio mundial, cultural o natural de la humanidad, que es de naturaleza material, que es cuando ese patrimonio está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en virtud de su universalidad y excepcionalidad, y el patrimonio mundial inmaterial de la humanidad, que siempre es cultural y que está inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, listas estas administradas por la UNESCO. Pero existe, aparte del derecho al patrimonio mundial cultural y natural de la humanidad, el derecho al patrimonio cultural pura y simplemente, que es aquel que no está inscrito en esas listas de la UNESCO, pero que sin duda tienen valor regional, nacional o local, sea material o inmaterial, y que es reivindicado como tal por la comunidad. Entonces, con esta caricatura que les quiero representar, este señor conquistador representa el poder a la administración pública y este indígena representa a la ciudadanía, a las personas. Y es a partir de la voluntad de las personas que se identifican en virtud del ejercicio del derecho a la identidad cultural con determinados elementos que los reconoce como patrimonio, que tiene ese valor para él, y es de allí que la administración pública debe entonces sucesivamente tomar las medidas para protegerlo. No puede un elemento definirse como patrimonio cultural por voluntad del poder, sino por voluntad de las personas. Entonces, el derecho al patrimonio cultural es un derecho de libertad. Sí, por una parte lo es, porque la persona se identifica y participa libremente en la actividad cultural sin injerencia estatal, y ello porque el derecho a la identidad cultural deviene en interdependencia del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Pero por otro lado, el derecho al patrimonio cultural es también un derecho prestacional, porque como lo vimos de las dos convenciones citadas, el Estado debe dictar y ejecutar medidas que permitan la gestión racional y sostenible del patrimonio cultural. Entonces, en cuanto a la gestión pública del patrimonio cultural como derecho prestacional, el Estado, por órgano de la administración pública, debe asumir la gestión racional y sostenible del patrimonio cultural, lo cual implica identificar, conocer, declarar, inventariar, proteger, salvaguardar, conservar, preservar, difundir, facilitar el acceso y asegurar su transmisión a las generaciones futuras. Sea este patrimonio artístico, arquitectónico, histórico, paleontológico, etnológico, religioso, paisajístico, etcétera, en todas sus variedades. En conclusión, entonces, el patrimonio, dentro del concierto de los derechos culturales, requiere de políticas públicas de identificación, valoración, tutela, restauración, conservación y gestión sostenible, con acceso a la información, consulta pública y participación ciudadana. Estamos entonces, o debemos estar entonces, en presencia de una administración pública especializada y comprometida con la persona. Y cuando hablo de una administración pública, insisto en la idea de coordinación interorgánica. Muy agradecido por la atención que me han dispensado. Muchas gracias, maestro Alberto Blanco Uribe, jurista venezolano de nacionalidad mundial, marca continental, no marca país, sino marca continental. Para la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales, ASDEFUN, su asociación, es un lujo contar con una ponencia como la suya. A continuación, el maestro Luis Abraham Paz le hará entrega de su acreditación como conferencista en nuestro primer seminario euroamericano de Derecho Público y Derechos Fundamentales. Adelante, Luis Abraham. Claro, por supuesto. Gracias, querido doctor Morel. Sin lugar a dudas, hago mías también las palabras de nuestro querido presidente Juan Manuel Morel y me siento sumamente contento, complacido,
por la oportunidad tan maravillosa de tener en este foro académico euroamericano personalidades del más alto nivel académico, por supuesto, como también lo es la persona del doctor Alberto Blanco Uribe Quintero. No podía llevarse a cabo este magnífico foro sin la presencia de un grande jurista venezolano, como lo es la persona del doctor Blanco Uribe. Y entonces, sin más preámbulo, le pido por favor al profesor Gilberto, coordinador de logística de este evento, si nos apoya, por favor, con la constancia virtual de participación del doctor Alberto Blanco Uribe. Maestro Gilberto, si me apoya usted, por favor. Con gusto, un momento. Bien, gracias, muy amable, maestro Gilberto. Tengo el agrado de entregar la constancia de participación que dice lo siguiente. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por supuesto, querido doctor, considérela ya su casa. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en México, a través de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos, otorgan la presente constancia a un ciudadano universal y del mundo, al doctor Alberto Blanco Uribe Quintero, por haber impartido la conferencia El Derecho al Patrimonio Cultural y la Administración Patrimonial en el marco del Seminario Euroamericano de Derecho Público, Derecho Administrativo y Derechos Humanos, realizado el día 27 de abril del año 2022 a través del Aula Jurídica Virtual de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y firman el presente documento el doctor Arturo Magaña Contreras, director de este campus universitario, y nuestro querido presidente de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales, el doctor Juan Manuel Morel Pérez. Ha sido todo un lujo, querido doctor Blanco Uribe, haber escuchado su disertación y sobre todo abrir nuevos horizontes con motivo de la progresividad de los derechos humanos. Digo, en muy pocas ocasiones tenemos esta oportunidad de escuchar estos nuevos horizontes como el derecho humano al patrimonio cultural, que al menos muy pocos ordenamientos constitucionales lo consagran como tal. Así que nuestro reconocimiento, querido maestro, enhorabuena, muchísimas gracias y un fuerte, muy fuerte y grande abrazo para usted. Muchísimas gracias. Saludos. Buenas tardes.